Justamente, en el día de hoy vamos a estar tratando estos temas, ¿sí? En realidad es una continuación de una especie de saga o de serie temática que ya venimos viendo en las últimas clases, ¿sí? Buenas tardes a todas y a todos. Justamente continuando con esta temática de organizaciones internacionales, representación institucional desde entidades de la gobernanza global. Y desde el recorte, como decimos, hay muchísimo, entonces muchas veces hay que seleccionar desde el recorte de organizaciones que forman parte o pertenecen al sistema de Naciones Unidas, ¿sí? Y que específicamente se ajustan a cierto mandato o mandatos. En este caso vamos a estar viendo el mandato de salud y el mandato de alimentación. Cuando digo mandato también podría llamarse temática o tema, que es el que concentra principalmente o está dentro de las potestades fundamentales y finalidades fundamentales de cierta organización internacional, justamente en el ámbito de la salud y de la alimentación. Ámbitos relacionados, si bien claramente es visible su relacionamiento y su vinculación, no vamos a profundizar demasiado en cómo se vinculan, sino cómo se enmarcan, imbrican en este diagrama del sistema de Naciones Unidas y de las organizaciones que se ocupan en particular o que tienen mandato directo o parcial de estas dos temáticas. Como siempre, vamos a estar abordando esta cuestión desde la mirada, desde el campo de estudio de las relaciones internacionales, ¿sí? Va a tener elementos desde varios ámbitos, pero es el centro desde el que lo vamos a estar mirando, ¿sí? Justamente recordemos que el foco lo estamos poniendo en el sistema de organismos especializados de Naciones Unidas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa? Porque no es el primero que vemos de esta línea, es decir, ya estuvimos hablando de ACNUR, por ejemplo, ya estuvimos hablando de la UNESCO en uno de sus mandatos, no en todos, ya estuvimos hablando de otras organizaciones internacionales y les remito a las clases anteriores, ¿sí? En el caso puntual, lo que nos interesa es ser capaces de dimensionar el alcance y el diagrama institucional en materia de composición de las distintas temáticas que atraviesan a Naciones Unidas, ¿sí? Y en realidad estamos tomando el ejemplo de Naciones Unidas para ejemplificar cómo se van gestando, cómo se va dando la capacidad de respuesta, de medidas y contramedidas, de gestión de los desafíos globales por parte de la comunidad internacional. Si bien ya saben que abordar la visión institucional nos permite tener una mirada, como yo le digo, una panorámica, lo cual no significa que esa panorámica sea todo, ¿sí? Estamos dejando fuera, y mismo ya lo estuvimos viendo en la clase anterior, que profundizamos más sobre la figura de las migraciones. Em, Estamos muchas veces dejando fuera elementos de la solidaridad internacional, actores relevantes del plano nacional o del plano gubernamental. Es decir, estamos dejando varios elementos de este gran y complejo ámbito que es la gestión y la configuración de las relaciones internacionales. Para centrarnos en una figura muy emblemática, por decirlo de alguna manera, y que ejemplifica muchas veces esa visión internacionalista, que son las organizaciones internacionales y por extensión los estados nacionales. Pero no deja de ser necesario puntualizar que no es todo, ¿sí? Siempre hay que profundizar un poco más y ampliar un poco más. Bien, en esta mirada de tratar de comprender ciertas mecánicas de la comunidad internacional, nos interesa también ver las temáticas relevantes. ¿Por qué son esas temáticas relevantes? ¿Hasta qué punto se entiende la creación de un organismo internacional vinculado a cierto tema? Por ejemplo, hoy la salud y la alimentación. Ciertamente la respuesta, la gestión de cuestiones como estas, como salud, alimentación, también se da desde la cooperación bilateral, ¿sí? Entre países, o multilateral, a nivel regional, es decir, a nivel más macro, a nivel más micro, desde la solidaridad internacional, desde los acuerdos internacionales, instrumentos particulares, otros mecanismos, y justamente esto lleva a una convocatoria de una gran plétora de actores, ¿sí? Que trascienden la institucionalidad clásica. ¿Sí? Esto ténganlo presente porque muchas veces es como que nos está faltando siempre una pata de la mesa, pero bueno,
forma parte de ir tratando de comprender y de acercarnos a los temas desde una mirada, desde un recorte, para poder hacerlo entrar en el marco de una clase. ¿Sí? Las entidades de gobernanza global justamente ejemplifican esta figura de respuesta, de implementación de medidas. ¿Sí? Sucede algo que tiene un impacto, un evento, una tendencia que tiene un impacto a nivel internacional e incluso que muchas veces se puede configurar en un desafío global, como estuvimos viendo en materia, por ejemplo, de las guerras híbridas con la desinformación o con la ciberdelincuencia y su contramedida que es la ciberseguridad. Es decir, son dinámicas que requieren una acción. Y muchas veces uno dice, bueno, pasan a nivel internacional y no tenemos muy bien claro cómo. Justamente aquí la idea es ver cómo se operacionalizan esos foros comunes, esos foros mundiales, para que se vayan dando estas dinámicas y justamente esa creación, esa implementación de medidas o contramedidas, de normas o de políticas de regulación en el plano internacional, como normas de derecho internacional público, etc. El foco justamente lo ponemos en el plano de la visión de las relaciones internacionales, debido muchas veces a esa lateralidad y multifactorialidad en la que se dan, esa complejidad en la pluralidad de actores. No nos olvidemos que estamos en un esquema de un panorama mundial, una dinámica entre actores internacionales, donde hay un alto nivel de interconexión e interdependencia, con esquemas de coordinación y de cooperación, ¿sí? Además de, por supuesto, ciertas tendencias que son resquebrajadoras, por decirlo de alguna manera, disruptivas, no porque no estén muy metabolizadas dentro de la dinámica, sino porque realmente nos llevan a pensar en esa doble agenda, ¿no? Como el efecto de la gravitación. Ciertos estados imponen sus intereses, marcan un patrón de influencia sobre otros, y eso rompe muchas veces esas dinámicas de cooperación internacional. De ahí que justamente debemos tomar contacto desde las diferentes perspectivas, ¿sí? Nos vamos a centrar, como les digo, en el plano más institucional. Después, en materia de la clasificación de los mandatos o de los temas, como ya vimos en la clase, y les remito a esa clase, de organizaciones internacionales dentro del sistema de Naciones Unidas, lo interesante justamente es que esas instituciones muchas veces se fueron creando en visión de temas que eran relevantes o que se volvían cada vez más relevantes y que lleven justamente a generar como una especie de entramado para ir trabajando los temas no solo desde una visión aislada, sino en conjunto. Ese es el pensamiento y esa es la dinámica que ya estuvimos viendo en la clase, por eso les remito a la misma, sobre el sistema especializado de organismos, perdón, el sistema de organismos especializados de Naciones Unidas. ¿Sí? Esa diversidad, esa conexión, está muy vinculada y con una ligación muy estrecha con el Sistema Internacional de Derechos Humanos. ¿Sí? La salud es un derecho humano. La alimentación es un derecho humano. El derecho a una vida digna es un derecho humano y cuando yo no tengo derecho, no puedo tener una vida digna y la integridad física en cierto espacio, voy a migrar. La migración forzada que la estuvimos viendo, ¿sí? El derecho a la infancia, o sea, son derechos sumamente relevantes y que justamente han llevado a esos mandatos expresos o directos y por ende a la creación de ciertas organizaciones internacionales intergubernamentales que forman parte del sistema de Naciones Unidas. Algunos de los que venimos viendo, les menciono para quien quiera volver, quien no haya podido estar en alguna de las clases o le interese ir generando esta especie de entramado para tomar contacto con lo que muchas veces decimos la ONU o Naciones Unidas como si fuera un todo y comprendiera un todo, pero en realidad hay que saber discriminar o saber discernir entre ciertas organizaciones y también cómo se van operacionalizando las cosas dentro del marco del sistema de Naciones Unidas. Es así que, por ejemplo, estuvimos hablando de los flujos migratorios y de las organizaciones vinculadas a las cuestiones migratorias y de refugiados y de asilo, ¿sí? Como la Organización Mundial de las Migraciones y también el ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados. También estuvimos viendo la cultura y la figura particular de la UNESCO, vinculada a la cultura y a los bienes culturales, y sobre todo en el marco de la protección de los bienes culturales como una normativa especial
en conflictos armados. Sí, en zonas de posconflicto. Estuvimos viendo la figura de las finanzas internacionales, el ámbito financiero y también la economía mundial, con dos organismos específicos, organismos de carácter autónomo, pero que forman parte de Naciones Unidas, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estuvimos también viendo figuras del medio ambiente, estuvimos hablando de la infancia, estuvimos hablando del trabajo. Es decir, les remito para que puedan ir componiendo esta suerte de collage en materia de las distintas organizaciones, ¿sí? La idea justamente es entender el marco en el que lo estamos desarrollando. No estamos hablando de los años 50 ni de los años 70. Hoy en día es otro el carácter. Hay sendas críticas sobre los esquemas internacionales en materia de modelos de organizaciones internacionales y sobre todo grandes cuestionamientos en materia de su eficiencia y de su eficacia. Entonces hay un poco que primero tomar contacto con las organizaciones para después poder pensar o replantear hacia dónde va y hacia dónde puede avanzar este paradigma en materia de instituciones intergubernamentales o de nueva característica, e incluso de carácter supranacional, como en el marco de la Unión Europea, para cuestionar justamente y poder replantear dinámicas en la configuración de la comunidad internacional. Bueno, la figura de la salud en las Naciones Unidas. Como se podrán imaginar, desde Naciones Unidas no tenemos una figura exclusiva, pero sí hay que tener en cuenta, ¿sí? Que el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo tiene consagrado, y no es el único instrumento internacional que lo tiene consagrado, es que el derecho a la salud es un derecho humano. Y cuando decimos salud, el término se ha ido reconfigurando y se ha ido ampliando, no estamos hablando solamente de la salud en cuanto a enfermedad o esa figura de la salud física. Tiene una amplitud mucho más grande, de hecho la categoría salud se ha ido ampliando, hemos vivido una época muy particular es en materia de salud después del 2020, entonces justamente hay que tener también en mirada a qué nos referimos con salud. ¿Sí? En particular, tenemos que tener en cuenta que, como les digo, hay mandatos específicos que una organización se ocupa directamente de ese mandato y hay casos donde es muy normal que en virtud de su mandato, una organización se ocupa parcialmente de eso. Por ejemplo, UNICEF la nombrábamos cuando hablábamos de migraciones. ¿Por qué? Porque existen los niños y niñas y adolescentes migrantes. Entonces, como se ocupa de toda esa franja etaria, de toda esa figura poblacional que son los niños, niñas y adolescentes o las infancias, justamente UNICEF también va a estar vinculada a la salud, porque también nos va a interesar la salud infantil y de los adolescentes. En ese sentido tenemos varios, y les traigo algunos para que puedan seguir visualizando este entramado, como se le suele llamar al sistema de Naciones Unidas, entramado de instituciones o de organizaciones, que justamente por sus propias características, si bien no tienen un mandato directo de salud, sí se ocupan de cuestiones de salud por extensión debido a su propio mandato, lo que podríamos llamar un abordaje parcial. Parte de sus actividades, de sus programas y de sus proyectos se orientarán hacia la figura de la salud, ¿sí? En virtud del recorte específico que hagan, ¿no? Del foco que pongan. En ese sentido, como les digo, tenemos a la figura de UNICEF, que se centrará sobre todo en la salud infantil, en la salud materna, ¿sí? O materno-infantil, que también se llama, la prevención de enfermedades, los programas de vacunación. No nos olvidemos que justamente es una de las poblaciones más afectadas en materias de vacunación y sistemas de vacunación, y justamente se orientará hacia su población principal, como decimos, niños, niñas y adolescentes. Después tenemos, por ejemplo, el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, ONU-Sida, con la coordinación de la respuesta global al VIH-Sida. ¿Sí? Van a tener una concentración, en este caso, sobre la figura del VIH y el SIDA. ¿Sí? Para prevenir nuevas infecciones, para proporcionar tratamiento, para apoyar a las personas afectadas, así como la investigación epidemiológica, ¿sí? Variaciones, mutaciones, etc. ¿Sí? Después tenemos que también lo estuvimos viendo en materia de migraciones, porque claramente impacta colateralmente con esto, que es el fondo, el UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el cual centra parte de su actividad, no toda, pero sí parte de ella, porque la gestión demográfica, así como la gestión poblacional y el manejo poblacional, requiere
políticas y regulaciones en materia de salud reproductiva, de derechos a la salud sexual y reproductiva, cuestiones en materia de salud materna y también de planificación familiar, ¿sí? Sobre todo orientada a los jóvenes, pero en general planificación familiar. Entonces, desde ahí también tiene un enfoque y un espacio muy particular en materia de salud, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía Atómica. Muchas veces no se vincula salud con ámbito nuclear o cuestiones vinculadas a la energía atómica y nuclear, pero en realidad tiene amplios usos y prácticas y métodos sanitarios que se implementa con tecnología nuclear, la medicina nuclear. ¿Sí? En ese sentido, justamente esta organización, si bien no sería como su principal mandato, sí lo implementa las cuestiones de investigación, de aplicación de tratamientos de tecnología nuclear, por ejemplo, con finalidad sanitaria. Un muy buen ejemplo de esto es el tratamiento del cáncer. Pero también hay otros, ¿sí? Intentar implementar esta tecnología para mejorar la salud humana, mejorar las capacidades de diagnóstico de nuevas enfermedades, etcétera. Entonces también se implementa mucho en mecanismos, en análisis, en métodos de diagnóstico de enfermedades. ¿Sí? Ahí es donde vamos viendo cómo se tiene que trabajar interagencialmente, porque si trabajaran aisladamente se solaparían, generarían trabajo descoordinado. Y bueno, ahí es una de las críticas, que muchas veces no se trabaja tan interagencialmente como se debería y se hacen esfuerzos desconectados, por decirlo de alguna manera, entre las distintas organizaciones. ¿Sí? Por más que son parte como de la misma familia, podríamos decir. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ¿sí? La UNODC. Por supuesto, la prevención del abuso de drogas lleva también a la necesidad de tratamientos, y muchas veces tratamientos médicos, por supuesto, en materia de drogadicción. Entonces ahí tenemos una vertiente, un ámbito que justamente tendrá la cuestión médica. Por otro lado, en materia de desarrollo, de inversión para el desarrollo, tenemos en particular uno de los mandatos del Banco Mundial, que es los programas de desarrollo, dentro de los cuales hay proyectos específicos y de ahí la necesidad de financiar dichos proyectos de carácter de salud, de desarrollo en países de vías de desarrollo, otorgando el otorgamiento de préstamos o de subvenciones para construir infraestructuras sanitarias, mejorar el acceso a los servicios de salud, entre otros. Aquí no estamos evaluando ni estamos planteando qué tan bien funcionan coordinadamente ni dentro de cada una de las organizaciones. Lo que me interesa es que cuando yo digo salud, no solo nos quedamos con el titular de, bueno, salud, Naciones Unidas es igual a la Organización Mundial de la Salud. No, hay muchas más organizaciones y ahí está la importancia de ver cómo dialogan entre ellas, trabajan conjuntamente, generan un abordaje específico y gestionan de forma mucho más particular, ¿sí? Porque cuando tenemos un solo mandato concreto, uno directo, muchas veces no puede trabajar con los matices de cierta franja poblacional o de cierto contexto local. Y ahí está la riqueza de que hayan varias organizaciones que trabajen tangencialmente y particularmente el mismo mandato. ¿Sí? Como les digo, es un mandato importante y claramente en años recientes, posterior al 2020, han tomado una nueva dimensión la cuestión de la salud. Ahora lo vamos a hablar, lo vamos a distinguir en una de las dos grandes dinámicas en materia de posicionamiento y conceptualización de la salud, porque muchas veces se confunde en materia de cómo esto tiene que ser entendido. ¿Sí? Por supuesto, si hablamos de la figura más relevante, de la figura más importante, de la organización que más vamos a asociar, es la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Si alguno no la conocíamos, por supuesto, después de lo que fue el episodio de la pandemia del COVID-19, pocos quedan sin asociarla, sin conocerla, etc. ¿Sí? En ese sentido, es la que tiene el mandato específico de la salud y la tiene Lato Sensu, es decir, en sentido amplio, abarca todas las características, perspectivas y dinámicas en materia de salud. ¿Sí?
Este mandato específico y particular justamente lleva a entender esta organización que se constituye en 1948, ¿sí? Es bastante primigenia, es bastante desde los orígenes de las Naciones Unidas, ¿sí? La cuestión de salud y la cuestión de salud pública, así como las dinámicas en materia de salud a nivel global, se van configurando esas categorías, pero están desde un principio en esa visión mundial o internacionalista. Sí, es un organismo especializado, como ya les decía, pero a su vez también opera como una autoridad directiva y coordinadora en asuntos de salud internacional. ¿Sí? Así que será en varios de los comités, en varios de las dinámicas, incluso en el diálogo con organizaciones no gubernamentales internacionales, etcétera, la OMS va a trabajar como coordinadora de estos asuntos. ¿Sí? Em, Justamente, sus objetivos son varios, pero me parece muy importante mencionar cómo se ha ido rellenando, digamos, o ampliando o redimensionando el concepto de salud. Sí, sí, quizás teníamos una salud más medicalizada o más, em, digamos, más puntual, más física. em, Supongamos, hace 50 años, esto hoy en día viene cambiando y está cambiando constantemente, ampliándose mismo el concepto de salud. Sí, es un concepto mucho más amplio y mucho más completo de lo que es la salud de un individuo. ¿Sí? Justamente ahí el objetivo, como bien les planteo, su objetivo principal va a ser lograr el más alto nivel posible de salud para todas las personas. No solo estamos hablando de la ausencia de enfermedad, sino justamente garantizando un estado completo de bienestar. Y cuando digo bienestar, vinculando bienestar con salud, hablamos de bienestar físico, pero también mental, de ahí la salud más médica o la salud más sanitaria, también la salud mental y también la social, ¿sí? Que es esa dinámica en los grupos gregarios, en los grupos de la sociedad, cómo el individuo también impacta su salud de acuerdo a cómo forma parte de la comunidad, ¿no? Ahí también está salud del trabajo, riesgos psicosociales, etcétera, ¿sí? Hay muchos elementos que justamente amplían esa dinámica y ese concepto de salud, ¿sí? En materia de las acciones, solo por mencionarles algunas, pero para que puedan ilustrarlo, porque muchas veces decimos, bueno, salud, 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 ¿a qué nos referimos? Porque la salud las conocemos todos, todos más o menos podemos tener un concepto de salud en la cabeza, pero no necesariamente podríamos ejemplificarlo o bajarlo a tierra y decir, no, salud refiere a esto en particular, ¿sí? Eh, ¿Qué están haciendo o qué se hace desde la Organización Mundial de la Salud? Bueno, coordinación y respuesta a emergencias sanitarias, algo que lo hemos visto y hemos visto la figura de la OMS como punto de anclaje de mucha gestión a nivel global y a nivel de coordinación, como les decía antes, en materia de epidemias, de pandemias, ¿sí? En materia de proporcionar y de direccionar directrices, en materia de gestionar estándares internacionales para la gestión epidemiológica, en materia, por supuesto, de apoyo técnico y de apoyo interinstitucional. Ahí es una de sus líneas principales de acción. Después, por ejemplo, tenemos la elaboración de normas y de estándares de salud. El estándar de salud no solo queda como un estándar internacional, sino que busca cristalizar y entrar en el ámbito nacional de los distintos estados, según los vayan adaptando y lo vayan acomodando a sus propias prácticas en materia de salud pública y de salud sanitaria o médica. ¿Sí? Esto lo voy a avanzar después. Vamos a estar analizando la diferencia entre salud pública y asistencia, que muchas veces creemos que es todo lo mismo, pero no es así. Después, por ejemplo, en materia de promoción de la salud, ¿sí? Y prevención de enfermedades. Cuando hablamos de promoción de la salud y prevención de enfermedades, implica también campañas de publicidad, implica estudios para entender cuáles son los hábitos saludables, qué es el tipo de vida que tenemos que promover, cómo se deben prevenir los factores de riesgo, cuáles son los factores de riesgo en materia de salud, el tabaquismo, la obesidad, etc.
¿sí? No nos olvidemos que han ido profundizándose toda una serie de enfermedades que se califican como enfermedades crónicas y justamente, como puede ser la diabetes, por ejemplo, o las enfermedades cardiovasculares, el sometimiento o el condicionamiento actual, contemporáneo, en materias de presión, tensión, estrés, justamente por factores físicos, psicológicos y sociales, ha llevado a que si bien se podría decir, bueno, es una enfermedad crónica, se puede sobrellevar, como el caso de la hipertensión o la diabetes, en realidad impacta y tiene un riesgo sanitario muy importante, no solo en materia de costos, no solo en materia de nivel de mortalidad, sino que en el gran número de afectados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la prevención y la promoción, la prevención de factores de riesgo y la promoción de hábitos saludables, ya como un elemento de salud pública, resulta cada vez más importante, ¿sí? Después, por ejemplo, tenemos la figura de la asistencia técnica y la capacitación. Muchas veces nos cuesta entender cómo esos organismos internacionales dialogan con los Estados miembros, no formando parte directamente, sino uno a uno, por decirlo de alguna manera. Y muchas veces se materializa así, de forma interinstitucional, es decir, desde el organismo internacional hacia el ámbito local, hacia el ámbito nacional. De esta forma, justamente, se ve dirigida toda una política y toda una dinámica de acción hacia los sistemas de salud de los distintos países, para buscar su fortalecimiento, la mejor nivel de formación y de capacitación de su personal, del personal sanitario en general, de la implementación y de cómo ir implementando según las características de cada caso. Las variables y los distintos estándares internacionales en materia de prácticas de salud, estamos hablando de todo tipo, estamos hablando desde elementos más puntuales como puede ser mecanismos de diagnóstico hasta mecánicas en materia de, por ejemplo, material quirúrgico sanitario en general, etcétera. ¿Sí? Ahí justamente se ve cómo ir implementando y cómo eso también tiene que ir dialogando con las propias autoridades gubernamentales para que se puedan dar esas políticas programáticas y se puedan consagrar a nivel nacional. ¿Sí? También vemos, por ejemplo, la figura de la investigación y y la difusión de información científica. Por supuesto que hoy en día, y lo vemos mucho a nivel académico, tenemos revistas científicas, espacios de divulgación, etcétera. Pero una tarea específica fue la promoción de investigación, porque le ha también abierto camino no solo a nuevos ámbitos, algo clave en materia de investigación, sino a muchos más datos porque la Organización Mundial tiene también un alto nivel de gestión estadística en materia de datos a nivel internacional. Lo hace directamente, interinstitucionalmente, donde los distintos países proporcionan datos estadísticos, pero también lo hace desde sus propios investigadores o personal que se va vinculando. Justamente se promueve así que se investigue y también que se genere una mayor producción de conocimientos técnico y científico, ¿sí? A nivel de salud. Después tenemos la lucha contra enfermedades infecciosas, pero también enfermedades crónicas, ¿sí? Antes hablábamos de epidemias, pandemias, también la figura de los programas de control y erradicación de enfermedades infecciosas y crónicas, ¿sí? Es una figura que muchas veces genera un alto nivel de desgaste, digamos, de los servicios de salud y de gran impacto poblacional, entonces se tiene que trabajar específicamente. Por supuesto, el monitoreo y la evaluación de la salud global, ahí la importancia de los datos, ver cómo se mueven esas tendencias, esos indicadores en materia de tendencias de salud, y también el desarrollo de políticas y estrategias de salud global. Aquí ya empezamos a hablar y es importante entenderlo. Hoy en día está más visual que nunca, pero quizás hace, no sé, 5, 6, 8 años no era tan visual, que es la relevancia del concepto de salud global, ¿sí? O de salud mundial, que justamente ha llevado a uno de los grandes niveles de alcance globales,
¿sí? Hay pocos eventos en materia de relaciones internacionales que han llegado a un nivel de globalización tal o de alcance total como la figura de la pandemia del 2020. Realmente llegó a impactar en diversas regiones, en multiplicidad de esquemas. Y bueno, la gestión de ese concepto de salud global ha sido claramente un reposicionamiento o volver a priorizar nuevamente la salud como un tema de primer orden, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Sí? Por último, les menciono, y lo conecto con el siguiente tema, la figura del apoyo a los sistemas de salud. Sí, si bien hablábamos antes en el trabajo interinstitucional y en la figura de la asistencia técnica y de capacitación, el trabajo con los sistemas de salud nacionales, es muy importante justamente una mirada, como decía antes, vinculada con la consagración del derecho humano a la salud. El derecho humano a la salud no es el derecho vinculado a la salud pública, sino a la salud pública y a la asistencia médica o sanitaria o a la asistencia de salud. Es así que justamente en la labor de la Organización Mundial de la Salud se orienta desde el paradigma de fortalecer los sistemas de salud y mejorar el acceso a los servicios de salud esenciales. ¿Sí? Ahí justamente una de sus líneas de trabajo va a ser asegurar la cobertura sanitaria universal, algo que no tenemos en todos los países, algo que no existe el concepto de asistencia en todos los países y que además ni siquiera lo podemos dividir entre países, que muchas veces sí se puede hacer, entre lo que sería países desarrollados y países en vías de desarrollo, porque en realidad tenemos un nivel de variedad y de diversidad en materia de países que sí generan una cobertura mayor o menor, países que no tienen servicios primarios, países que tienen una asistencia exclusivamente de un tipo o de otro. Entonces, aquí nos lleva a uno de los grandes puntos. Si la Organización Mundial se vincula o trabaja hacia una cobertura sanitaria universal, tenemos que entender un poco cuál es esa diferencia entre dos grandes categorías, que por un lado es la salud pública y por otro lado es la asistencia de salud o la asistencia sanitaria. ¿Sí? No sé si tenemos algún comentario o alguna pregunta. René. Veo aquí una pregunta de Joel y Ujú. pregunta, en oportunidades también escucho asociadamente a la Organización Panamericana de la Salud Ajá. y si podrías explicar las diferencias entre ellas. Claro. Como les dije antes, nosotros nos estamos centrando por hacer un recorte para poder abarcar el tema desde la visión de Naciones Unidas, o sea, de las organizaciones que están específicamente vinculadas y que forman parte del sistema de Naciones Unidas. Por supuesto que tenemos muchísimas organizaciones que trabajan la cuestión del mandato de salud o del mandato de alimentación o del mandato de migraciones, según sea el caso, a nivel nacional, perdón, a nivel regional, ¿sí? En el marco de la Unión Europea, en el marco del Mercosur, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, en el marco de la Organización de Estados Americanos, etcétera, ¿sí? En eso lo puedes ver cuando estuvimos viendo algunos de los bancos, por llamarlos bancos, es decir, de organizaciones internacionales que se consideran multilaterales de crédito, ¿sí? Que estuvimos viendo la figura particular del Fondo Mundial, perdón, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, pero mencionamos a nivel regional, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, mencionamos los mecanismos de crediticios a nivel europeo, a nivel africano, a nivel asiático, etcétera, incluso en el marco de lo que es Europa Oriental. Em, Aquí hay multiplicidad. El panamericano tendrá un alcance continental, ¿sí? A nivel de las Américas, podríamos decirlo de alguna manera. Si lo miráramos desde América del Norte y si lo miramos desde América del Sur, la gran mayoría de los países considera un único continente, ¿sí? Hay dos variantes geográficas entre dos continentes o uno. Eh, Justamente el Panamericano abarcaría las tres regiones americanas, o las cuatro, según el caso, que sería América del Norte, América Central, el Caribe y América del Sur. Pero es una cuestión regional, ¿sí? Va a tener unos mandatos específicos orientados hacia la salud, pero a nivel regional, ¿sí? La idea aquí es tener una visión un poco más global
y de ahí después poder ir condensando. Yo siempre les he recomendado a nivel técnico y a nivel sistemático que para especializarnos es que justamente nos podamos especializar en cierta región. Hay gente que tiene mayor interés o mayor contacto o domina los idiomas de la región y le interesa, por ejemplo, centrarse en la región de Oriente Medio o en la región del sudeste asiático o en la región de Oceanía o en América del Sur, etcétera. Entonces, justamente ahí nos va a interesar no solo esa visión global o esos organismos de gobernanza global, sino también lo que se va gestionando a nivel regional. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud tiene ese alcance global. ¿Sí? Ahí es donde justamente vamos generando esa variable de que lo intergubernamental no solo está a nivel global, sino que después también lo tenemos a nivel regional, lo tenemos a nivel subregional, después lo tenemos a nivel bilateral y por supuesto después se va generando desde los distintos actores en los propios ámbitos estatales. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro planteo. No, no, Bárbaro. Gonzalo. Perfecto. Les invito, como siempre, si tienen algún comentario o algún Oh, aspecto, que aprovechen el chat, ¿sí? oh, Así después Gonzalo, lo podemos ir trabajando. Sí, muy bien. Sí, una nueva pregunta de José. La sí, mayoría de países en Centroamérica ofrecen con muchas dificultades el servicio médico, pero ujú, no otorgan medicamentos. ¿Existe alguna organización que vigile y apoye que cumplan los estados con este derecho humano? ok. La cuestión, José se me está adelantando un poco, ya mismo vamos a meternos en las variables, ¿sí? A diferenciar entre salud pública y asistencia. ¿Sí? Y dentro de la asistencia de salud existe otra subdivisión que yo no la voy a profundizar un poco mucho, pero sí la voy a mencionar porque justo José lo plantea, que es la figura de la asistencia en materia de medicinas o farmacológica. ¿Sí? Vamos a ir hacia ahí. Justamente es uno de los grandes temas que muchas veces nos atraviesan, que es la figura de esas dos posiciones o paradigmas o visiones sobre la salud. La pongo justamente entrecomillada porque es un tema que hay que profundizar y hay que entender. ¿Sí? Debemos tener presente que en materia de salud existen dos áreas diferenciadas o dos grandes aspectos y que no tienen el mismo rango o nivel jurídico o reconocimiento o trabajo por parte de los estados. ¿Sí? Por un lado está la salud pública, ¿sí? Y por otro lado está la asistencia sanitaria o de salud. Disculpen los truenos, pero hay mucha tormenta por acá. Em, bueno, sobre la figura de la salud pública, tenemos que entender que se trata de un cometido esencial del Estado. ¿Sí? En materia jurídica, en materia de derecho público, los cometidos esenciales del Estado son los que el Estado no puede delegar, no puede conceder y los tiene que trabajar desde un ámbito, lo que llamamos ámbito privativo, es decir, desde la exclusividad del Estado. ¿Cuáles son algunos de los cometidos esenciales del Estado? La protección interior. ¿Sí? La gestión del orden público interior, la protección exterior, el cuidado de fronteras y el cuidado a nivel hacia el exterior en materia de seguridad nacional interna y externa, los vínculos hacia otros países, los ámbitos diplomáticos, y uno de esos elementos es la salud pública. ¿Pero a qué me refiero con salud pública? Porque parece que está todo mezclado, salud es ir al médico. No. No solo es ir al médico o ir al hospital o tener una cirugía. Justamente, cuando hablamos de salud pública, la idea es más completa. Por supuesto que se trata de un servicio público, pero además se trata de un cometido esencial del Estado, que el Estado debe cumplir en ámbito exclusivo en materia justamente de su soberanía sobre dicha población. Entonces, uno de los deberes imperiosos del Estado, es una obligación que el Estado tiene, es proteger a sus ciudadanos. Y en la protección de esos ciudadanos, por supuesto, está la cuestión de la salud. De ahí que justamente abarca distintas acciones y políticas para la prevención de enfermedades, la prolongación de la vida y la promoción de la salud a nivel poblacional. Me interesa insistir, nivel poblacional. La salud pública abarcará toda la población. Tendrá una visión completa, ¿sí? Un enfoque general.
¿sí? Se centra en la comunidad, en la sociedad a un nivel general, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, la prevención y la promoción de programas de vacunación, la regulación sanitaria, el monitoreo de enfermedades, el análisis estadístico de datos epidemiológicos, ¿sí? No solo epidemiológicos, también, por supuesto, de enfermedades crónicas, el análisis de los factores de riesgo. Hay poblaciones que padecen especialmente diabetes, hay poblaciones que tienen grandes problemas en materia, por ejemplo, de tiroides, u otras poblaciones que por las propias características geográficas o poblacionales existen enormes problemas gástricos. Entonces, la salud pública se va a adaptar también a las propias condiciones de dicha población y orientar en base a lo mismo las propias características de sus políticas, programas y campañas en materia de salud pública. ¿Sí? Em, la regulación de alimentos y de medicamentos. ¿Qué estamos hablando acá de regulación? Elementos fitosanitarios, cómo tiene que ser el empaquetado de las cosas, ¿sí? De los alimentos que consumimos, cómo deben ser las características de políticas farmacológicas, qué medicamentos tienen que ser con receta, qué medicamentos tienen que ser sin receta, qué medicamentos deben ser prohibidos, etcétera. ¿Sí? Es decir, justamente ahí entra todo un trabajo que se orienta desde la salud pública. No se ve desde el caso específico o desde cierto ciudadano, se ve a nivel macro. ¿Sí? Las normas de seguridad pública en materia de seguridad de salud pública, entre tantas otras. ¿Sí? Muchas veces vinculada a esa figura del Ministerio de Salud o de cierta entidad que tiene esa gestión y que además también se controlarán ingresos de alimentos o ingresos de ciertos medicamentos desde el exterior, que se regularán diversas actividades en varios de los del esquema orgánico del Estado, ¿sí? Porque justamente abarca ese gran punto que es la salud pública. Este no es un punto que entra en demasiada cuestión o demasiado debate porque la salud pública en general está plenamente abrogada y plenamente controlada desde a nivel gubernamental, desde el nivel del Estado. ¿Sí? La administración gestiona la salud pública. Hasta ahí, normalmente no hay gran debate, lo importante es distinguir salud pública, ese enfoque general hacia toda la población, y por otro lado vamos a mirar la asistencia de salud o la asistencia sanitaria, que ahí es donde empieza el debate o ahí es donde empiezan las distintas propuestas y las distintas formas de ver el tema. ¿Sí? Si miráramos desde la Organización Mundial del perdón, Mundial de la Salud, no tendríamos mucha duda. Nos tendríamos que ir hacia una visión de que la provisión directa de servicios médicos a los individuos, ¿sí? Es decir, yo ir al médico, yo tener servicio de salud, yo tener asistencia sanitaria, tendría que ser algo garantido, asegurado para toda la población. Se habla de servicios esenciales, no teniendo un sobrepujamiento, pero sí de una gama de servicios esenciales y de un acceso universal. Pero eso no lo vemos en todos los países. Si yo les pregunto cómo es, por ejemplo, el sistema de salud en Chile, o cómo es el sistema de salud en Estados Unidos, o cómo es el sistema de salud en Argentina, o cómo es el sistema de salud en Suiza, o cómo es el sistema... Bueno, ahí lo que la gran mayoría de ustedes van a decir, son diferentes, no puedo dar una sola respuesta. Algunos van a tener un esquema mixto, algunos van a tener un esquema mixto privilegiando el formato público, otros van a tener un esquema privado, otros van a tener un sistema contributivo a base de seguros, es decir, de seguros privados. Es muy variable. ¿Sí? Entonces, justamente en ese esquema variable es que entra otra lectura, y es que no se trata de un servicio público totalmente garantizado. Muchos países consideran que la salud pública no la salud pública de que hablábamos antes, sino la asistencia, los servicios asistenciales de salud, em, son un servicio público. Pero muchos otros estados los consideran un servicio social. ¿Sí? Al ser un servicio social, pueden ser plenamente concedidos a empresas privadas o pueden ser privatizados y no ser prestados por el Estado. O ser prestados por el Estado en un mínimo, en una especie de mínimo que cubra lo que se llama la parte asistencialista, ¿sí? Las personas que están fuera, que no tienen recursos o que tienen cierto margen, ciertas características, y que el resto de la población se vea en materia, en esquemas más privados, de seguros, etcétera. ¿Sí? La asistencia de salud, justamente jurídicamente,
plantea ese diagrama entre países, distintas visiones entre servicio de salud público o servicio público y servicio social. Esas dinámicas es que van a llevar a distintas lecturas y a distinta imposición o exigencia a que el Estado se ocupe y gestione, administre la asistencia de salud o los servicios asistenciales sanitarios. Esto ha demostrado que muchos de los países con mayores esquemas privatistas presentaron grandes problemas. ¿Sí? No vamos a entrar en ese gran debate sobre cuál debería ser o cómo debería ser, pero claramente una de las visiones que ha demostrado los estudios en materia de la pandemia y de estudios a niveles de salud global ha sido que muchos de los países con amplios esquemas de salud pública o con esquemas de asistencia de salud públicas tuvieron mayor capacidad de gestión frente a países con niveles de privatización altos o niveles mixtos con concentración de esquemas de seguros o de asistencia privada. ¿Sí? En ese sentido, un poco hablando de lo que planteábamos antes, que antes nos planteaba José, es que encima de la figura de la asistencia, ¿sí? Que digo, tenemos dos bibliotecas, por decirlo de alguna manera. Por un lado, la visión de servicio público, por otro lado, de servicio social. Si podemos pensar que están divididas las aguas, si nos vamos hacia la figura de que dentro de la asistencia de sanitaria o de la asistencia de salud también incorpora o comprende la figura de la asistencia farmacológica, ahí no están tan divididas las aguas, están mucho más inclinadas hacia la figura de que hay que pagarlas y que el acceso tiene que ser mucho más filtrado o mucho más orientado hacia, bueno, porque la labor de los laboratorios y las características del mercado de medicamentos ha llevado a que justamente la asistencia farmacológica y el acceso a los medicamentos se oriente a una visión todavía más privatizada o más orientada hacia el consumo, digamos, el pago. ¿Sí? Eso ha llevado a que, claro, muchos medicamentos que se consideran medicamentos de alto costo no sean provistos por el Estado, eso requiera demandas, exigencias, etc. Si yo les digo que cuando habla la Organización Mundial de la Salud de una cobertura sanitaria universal, claramente tenemos como como bien hablaba, de servicios como una especie de servicios mínimos, ¿no? De servicios esenciales de salud, también hay unos elementos que dentro de los servicios esenciales de salud tienen que comprender la figura del acceso a los medicamentos. Pero es un tema muy particular que hay que analizar en cada uno de los ámbitos y muchas veces la cuestión del medicamento tiene que estar también leída en el ámbito de la asistencia de salud. Pero bueno, esa es una visión, ¿no? Como digo, son dos posiciones diferentes y dos lecturas diferentes que muchas veces han llevado a inspirar el cómo son las políticas públicas y las normas a nivel nacional e internacional. ¿Sí? Cuando hablamos justamente de la asistencia de salud, tengamos presente que incluye el diagnóstico, incluye el tratamiento, ¿sí? El ir al médico, que el médico me diga qué tengo, que me diga con qué me tengo que tratar o qué tengo que hacer, qué medidas tengo que tomar, la rehabilitación, ¿sí? Los cuidados paliativos. Estos elementos, ese enfoque curativo rehabilitador debe ser comprendido. Es un enfoque particular, va al individuo, no a la población en general. ¿Sí? Estamos hablando de centros médicos, hospitales, clínicas, consultorios, la atención médica personalizada. ¿Sí? Todo esto se tiene que complementar con una visión que yo ya les adelantaba antes, que es el derecho humano a la salud. ¿Sí? Por supuesto no lo podemos dejar fuera. Más allá de que hablamos de, bueno, salud pública, el Estado la garantiza o el Estado la gestiona, claramente esto se tiene que configurar y consagrar con la asistencia particular, o sea, lo que vendría a ser la asistencia a nivel particular, que es la asistencia sanitaria. Entonces, eso se tiene que entender como consagrado en buena visión en virtud de lo que es el derecho humano a la salud. ¿Sí? Aunque la salud pública y la asistencia de salud son distintos en materia de enfoque y de prácticas, no podemos negar que son complementarios y que son necesarios para un sistema de salud integral.
Esto es uno de los elementos que tienen que estar vistos desde muchas veces en esos debates sobre la cuestión de la salud y visto la salud como un gasto público. Bueno, los gastos públicos tienen que ser revisados también desde la visión de los derechos humanos. Y justamente los servicios de salud requieren ese abordaje amplio y las características amplias de cada nación o de cada población en materia de asistencia de salud. De ahí que la salud efectiva y accesible justamente es esencial en materia del tratamiento de enfermedades, de condiciones que no se pueden prevenir, así como garantizar. Porque lo que muchas veces nos olvidamos es que una mala gestión o un mal acceso a la asistencia sanitaria o a la asistencia de salud termina repercutiendo y termina empeorando las condiciones generales de la población y por ende impactando en la salud pública. Entonces, la simbiosis que hay, la mecánica complementaria que tiene, debería llevarnos a hacer una relectura sobre la cuestión de la asistencial de salud. ¿Sí? Eso creo que hay que trabajar bastante, más en ciertos países que en otros, por supuesto, pero hay que tenerlo presente y no es una cuestión exclusiva de países desarrollados o no desarrollados, sino de comprensión sobre el paradigma de la figura de la salud. ¿Sí? Es un tema muy importante, pero desde Naciones Unidas hay una visión. Y muchas veces uno tiene que tener esa lectura de cómo lo internacional termina cristalizando a nivel nacional. Muy bien, vamos a avanzar. La alimentación. Por supuesto, si yo hablo del derecho a la alimentación, me van a decir, bueno, pero está íntimamente relacionado con la salud, por supuesto. La nutrición y la alimentación están íntimamente relacionadas con la salud. De ahí que buena parte de las organizaciones que les mencioné antes, como UNICEF, no las vuelvo a mencionar, pero claramente, si estamos hablando de la salud de los niños, niñas y adolescentes, UNICEF también se va a ocupar de la malnutrición, de la nutrición, etcétera, de niños, niñas y adolescentes. Eso está claramente vinculado porque la salud y la alimentación van de la mano, por decirlo de alguna manera. Igual les menciono algunos otros para que tengan esa visión de varios organismos que se ocupan, pero ya ahora con un mandato más concreto, más específico, ¿sí? Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos se centra en proporcionar asistencia alimentaria a personas en situaciones de emergencia, ¿sí? A apoyar a comunidades en peligro o a comunidades afectadas, a promover la seguridad alimentaria a largo plazo. Por temas de tiempo, no vamos a profundizar demasiado en la figura de la seguridad alimentaria y otro de los paradigmas que es la figura de la figura de la soberanía alimentaria, ¿sí? Me gustaría poder hacerlo, pero no nos da mucho el tiempo. Pero tengan presente que la gran visión o el gran planteo desde Naciones Unidas es la figura de la seguridad alimentaria, ¿sí? Quien quiera profundizar, como siempre, yo siempre les agrego bibliografía, van a poder profundizar más sobre el tema, a quien más le interese. Después tenemos, por supuesto, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, ¿sí? El FIDA, que buscará erradicar la pobreza, el hambre en las zonas rurales, va a tener un recorte mucho más orientado hacia el espacio rural o el ámbito rural. No nos olvidemos que una de las grandes incongruencias, o en cierta medida de del mundo, es que desde hace mucho tiempo y desde las tendencias industrializadoras, han habido grandes migraciones desde los espacios rurales hacia las urbes. Pero el problema es que los espacios rurales son los que proveen la principal fuente de alimentación del mundo. Entonces, justamente esas dinámicas de vaciamiento de los espacios rurales o pauperización de los espacios rurales con grandes grados de empobrecimiento termina afectando la propia producción de alimentos, así como la gente que, por supuesto, vive y trabaja en los espacios rurales. De ahí la importancia de promover em, una mejora en la calidad de las zonas rurales, sobre todo en países en vías de desarrollo, y también promover una mejora en la agricultura para justamente garantizar esa seguridad alimentaria. ¿Sí? Por supuesto, dentro de las distintas figuras, la que más corresponde destacar, las que muchas veces primero pensamos en materia de alimentación, es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ¿sí? Creada en el 45, enseguida, prácticamente enseguida, apenas se crea Naciones Unidas, va de la mano. Fue de las primeras, nace con un espíritu de solventar y de que no se vuelva a repetir el hambre y las condiciones del 29, del crack del 29. Y bueno, ha ido ampliando muchas de sus dinámicas y de sus objetivos, ¿sí?
Pero cabe destacar, por supuesto, que dentro de sus objetivos está la erradicación del hambre, de la inseguridad alimentaria, en contraposición a lo que les decía de promover la seguridad alimentaria, y la malnutrición. Aumentar la productividad y la sostenibilidad de la agricultura, la pesca y la silvicultura, reducir la pobreza rural, fomentar sistemas alimentarios inclusivos y eficientes, sistemas alimentarios inclusivos y eficientes. Hablamos de acceso, hablamos de diversidad, hablamos de para todo el mundo, mejorar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis. Aquí estamos hablando también de métodos productivos y de métodos de acceso a de acceso a la alimentación por, para todas las personas y en particular personas que se encuentran en esquemas de crisis o de emergencia como aspecto puntual. Se desarrollarán diversas actividades, por supuesto, políticas, estrategias en materia o en ámbitos agrícolas, pesqueros, forestales, asistencia técnica, análisis de datos, promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Esto está muy vinculado con el medio ambiente, porque no podemos hablar de alimentación sin irnos al campo agropecuario, especialmente a lo agrícola, y no podemos hablar de lo agrícola o de lo rural sin vincularlo con la figura climática y las cuestiones del medio ambiente. Entonces aquí vemos cómo se van concatenando los distintos aspectos y las distintas organizaciones deberán trabajar de manera interagencial y también los estados deberán comprometerse, por supuesto, porque si no, no tenemos un avance. Entonces, como les digo, prácticas sostenibles, conservación de recursos naturales, em, porque está perfecto si hablamos de, no sé, agricultura sostenible, pero no protegemos el agua o no hacemos una buena gestión de los recursos hídricos. Es decir, está todo muy vinculado, ¿sí? Y como les digo, la alimentación después nuevamente la vinculamos a la vida, que es indiscutiblemente uno de los derechos de máximo orden. Entonces, la coordinación de respuestas a emergencias alimentarias, la ayuda a comunidades afectadas, alianzas en trabajo interagencial, programas, proyectos, así como una agricultura, lo que se está llamando ahora climáticamente inteligente. ¿Sí? En materias de diversificación de cultivos, de cambios y de técnicas, en materia de trabajo, en materia agrícola. Justamente todo esto nos trae dos grandes visiones, esa salud, esa alimentación, esa variedad a nivel estatal frente a visiones globales, y nos arroja dos aspectos clave que son la figura de los desafíos globales en salud y en alimentación. ¿Sí? Les traigo solo algunos ejemplos, algunos titulares, para que podamos también dimensionar como esto que les estoy hablando, que es, bueno, salud, alimentación, no deja de tener un impacto esencial e importantísimo a nivel global y que además representa desafíos actuales que también tendríamos que avanzar, quizás en el futuro lo podamos hacer, hacia cómo se está gestionando, cuáles son las críticas en materia de gestión de las medidas hacia esos temas, ¿sí? Por ejemplo, en enfermedades infecciosas, como la figura de la pandemia del COVID-19, ¿qué características hay o qué tan preparados estamos actualmente para que se vuelva a dar una pandemia de ese calibre o algún tipo de enfermedad infecciosa que tenga un impacto epidemiológico? Enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes. Como les digo, cuando miramos los números en materia de accidentes cardiovasculares o diabetes o hipertensión y los números en materia de mortalidad y de personas afectadas, de población afectada, son enormes. Entonces, lo que supone en materia de dinero, pero también de impacto, de cómo afectan la calidad de vida de las personas. Eso se tiene que especialmente regular, gestionar y trabajar de una visión mucho más transversal de lo que se está haciendo. El acceso inequitativo a los servicios de salud. Lo decíamos antes, la asistencia de salud, hay países que no es pública, que no es para todo el mundo. Hay países donde directamente existe una medicina de primera y una de segunda y una de tercera. Hay países donde sí es pública, pero no es funcional o está vaciada. Entonces se requiere justamente una garantía y un acceso equitativo. ¿Sí? Las resistencias a los antibióticos. Estamos viendo enormes resistencias a medicamentos que justamente llevan a grandes figuras
de cómo se va a gestionar. La salud mental, la salud como concepto amplio, física, social y mental. No solo hablamos de enfermedades físicas o de trastornos, sino también estamos hablando, por supuesto, de salud mental, tema que se está trabajando mucho, pero también hay que avanzar hacia esa salud social que de momento no estamos terminando de abordarla, pero que también nos impacta las características sociales. Sí, por supuesto en el ámbito de la alimentación, el hambre, la desnutrición, por ejemplo, en el Cuerno de África, Djibouti, Kenia, cómo está impactando la figura del hambre, la figura de la desnutrición, de la malnutrición. Aquí cuando hablamos de malnutrición tenemos por un lado, por supuesto, el malnutrirse, algo que no solo pasa en países en vías de desarrollo, que lo vemos en los países más desarrollados del mundo. En materia de obesidad y malnutrición, especialmente afectada a la población infantil. La sostenibilidad de los sistemas alimentarios, como la cuestión de la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria, la gestión de riesgos ante desastres naturales o crisis climáticas, el acceso a la distribución equitativa de alimentos. Somos un planeta que produce más alimentos de la población mundial que tiene, pero a pesar de eso tenemos enormes desechos o enorme producción de alimentos que terminan siendo desechos, y por otro tenemos un enorme grupo poblacionales que, no, que están debajo del consumo básico y por ende tienen enormes problemas de hambrunas y de déficit nutricional. Entonces es algo que está totalmente descompensado y cómo gestionarlo. Aquí hay unas grandes preguntas que también se las dejo a ustedes de hacia dónde ir, cómo plantear, cómo gestionarlo, cómo redimensionar esas dinámicas de organismos internacionales para que justamente puedan afrontar y puedan gestionar estos desafíos globales, ¿sí? Porque no son de un país solo, ni de unos pocos, es un problema de todos. Entonces estamos en cierta medida todos invocados a poder pensar y repensar, y de ahí por eso la importancia de acercarnos a estos temas y cómo se van gestionando y materializando. Aquí les dejo la bibliografía, como siempre, para quien quiera profundizar, hay muchísimo más, pero para ir tomando mayor contacto y mayor visión sobre esta temática en caso de que les interese profundizar. Muchas gracias por tu atención, como siempre, y bueno, si tenemos alguna pregunta o algún planteo, no duden en consultar. Muchas gracias. Muchas gracias Gonzalo. Si tienen alguna Gracias. pregunta, intervenir en un comentario, pues le puede levantar la mano acá en el Zoom y pues dar unos minutitos más para responder. Ok, no veo preguntas. Solamente Muy Mariano da las bien. gracias. José solamente Muchas gracias a todos y a todas. una excelente clase, dice Lorena. Bien, muchas gracias Muchas Lorena. gracias, Lorena. John Arcos, adelante. Veo que tienen alguna intervención. Adelante, John. Tardes, profesor. Tardes. Yo también quiero intervenir, por favor. Eh, la consulta, profesor. ¿Quién fiscaliza, por ejemplo, que se cumpla eh, lo que está, lo que, Lo siento, John, quién se escucha muy fiscaliza, bajo. Quizás puedas acercarte un poco más al micrófono porque no te estoy escuchando muy bien. Se escucha muy bajito. ¿me escucha ahora, profesor? Un poquitito más. No mucho, pero un poquitito más. Permíteme, voy a subir un poquito más el volumen. A Profesor, ver. Ahora sí, profesor, ahora sí, ya. ahora sí. Eh, profesor, ¿quién fiscaliza Ajá. que se estén cumpliendo, por ejemplo, que los hospitales, que los pacientes reciban el tratamiento adecuado en los hospitales, que fiscaliza que no se mueran pacientes en urgencia en los hospitales, esperando una atención médica, Ujú. profesor? ¿Quién fiscaliza eso? ¿Qué institución ve esa problemática? Porque hay muchos pacientes que mueren esperando Claro. tratamiento.
por supuesto. Lo vemos peor en situaciones donde hay amplios esquemas de privatización o amplios esquemas de vaciamiento de los sistemas asistenciales públicos, donde como que existe un mayor esquema de ausencia, por decirlo de alguna manera. La fiscalización claramente la tendría que hacer el Estado. A nivel sanitario, a nivel nacional, la tiene que hacer el Estado. A nivel internacional, las organizaciones internacionales intergubernamentales, ya sea a nivel regional o a nivel internacional, no tienen la potestad de intervenir. Sí podrán tomar conocimiento, informarse, pedir información, de ahí también lo que yo siempre insisto, la gran importancia de la ciudadanía participativa, el trabajo desde la sociedad civil, cuando esas sociedades civiles, por ejemplo, de pacientes o de víctimas, que cuentan con mucha información, que tienen tanto elementos de testimonios, elementos de memoria, como también datos. Bueno, la importancia de no solo trabajar a nivel gubernamental o a nivel directo, local o nacional, sino también empezar a trabajar desde otras plataformas con ese derecho a ser oídos con organismos internacionales. Cuando muchas de estas experiencias se vuelven de conocimiento público, la acción del Estado es otra. El problema es que muchas veces no se vuelven de conocimiento público. Y ahí es donde entra el impacto, ¿no? La importancia de cómo formar parte de la toma de decisiones, el derecho de la población a ser oídos, a justamente poder ejemplificar las demandas, lo que se exige, a que cambie el paradigma. Porque hay países que lo tienen consagrado, que no se trata de un servicio público, o que tienen un servicio público tan mínimo que es como que no existiera, no funciona. Personas que están 1 año, 2 años esperando una cirugía, enormes tasas de mortalidad mientras se espera un tratamiento. Eso no nos vamos muy lejos, nos pasa en nuestra propia región. Y pasa también en otras, no se discrimina por una cuestión de país, de países en vías de desarrollo o países desarrollados. Ahí es donde justamente la cuestión de la asistencia, a mí lo que me interesaba es que diferenciaran salud pública de asistencia de salud. Eso creo que era el primer paso. El segundo paso claramente está en cómo replantear esto, porque si desde Naciones Unidas se habla de una cobertura asistencial universal, bueno, tenemos que hacer que esa dinámica internacional cristalice a nivel nacional. Y nosotros, como ciudadanos y desde nuestros distintos espacios, formamos parte claramente de ese derecho a ser oídos, de ese derecho a formar parte de la toma de decisiones, de esa ciudadanía participativa. Y ahí está también esas dinámicas desde la sociedad civil, desde distintas plataformas, cómo trabajar para que esto llegue tanto a nivel gubernamental, a nivel estatal, se consagre en materia regulatoria, etc. ¿Sí? Alguien más había dicho que quería comentar algo, creo, pero no sé quién. Creo que fue René, te Artemio. agradezco. Artemio creo Ah, que fue. adelante, Artemio. Muchas gracias, profesor. Muy amable. No, por favor. Artemio está por ahí aún.